Y continuamos en el Hospital Universitario de Canarias con algunos de los pacientes y profesionales de la Unidad de Atención en Domicilios, conocida como ADO. Marta, cuéntanos. Pues sí, efectivamente, Pilar, muy buenos días Canarias. Estamos aquí en esta unidad de atención a domicilio, que es una unidad que funciona desde el año 2007, pero que muchos pacientes todavía desconocen. Y tenemos la suerte de contar esta mañana con Fermín Rodríguez, que es precisamente el jefe de servicio de la Unidad de Hospitalización a Domicilio del Hospital Universitario de Canarias. ¿Qué tal? Un placer recibirle, Fermín. Buenos días y encantado que estén aquí. Ya decimos que esta unidad permite una modalidad de atención más cercana y tanto, porque es que se van a la casa de los pacientes, ¿no? Esta modalidad asistencial consiste en pacientes que requieren ingreso en el hospital, por el motivo que sea, y una vez que están diagnosticados y están estables, le ofertamos la posibilidad de estar ingresados en casa, atendidos por personal del hospital, médicos especialistas, enfermeras muy cualificadas, fisioterapeutas, y hacemos el proceso de hospitalización en su casa. Y al final, cuando se recupera, le damos de alta y sigue sus controles habituales. Entonces, esta modalidad puede ser desde planta de hospitalización, o podemos hacer también, evitamos ingresos desde urgencia o incluso desde consulta externa. Pacientes que requieren ingreso y nos avisa un compañero para poner antibióticos durante 2 semanas en casa. Entonces, en vez de ingresar en el hospital, ingresa en su casa. Y efectivamente, una de las cosas muy importantes y valiosas que tiene es la relación con la familia y el paciente, que en su casa nos abre la puerta. Evidentemente, Fermín, y tanto que nos ha abierto las puertas, que nos las ha abierto aquí a este programa, a esta unidad, que funciona como un reloj, van a verlo, porque esto es la coordinación de mucha gente. Y Lorena de Cobo se ha ido a ver pues el día a día de esta unidad en un caso de atención domiciliaria. Lo vemos. Bueno, pues ya hemos revisado los pacientes que tenemos ingresados, que son 24 en la unidad de hospitalización a domicilio, y como siempre tenemos 3 rutas. La ruta norte para la doctora Elisa Pérez, con 8 pacientes. Recuerda que tenemos una paciente con derrame pleural que tenemos que valorar si hay que traerla para pincharla. Trabajar en hospitalización a domicilio es una satisfacción. Es verdad que tenemos mucha carga de trabajo, pero es muy satisfactorio cuando tú llegas a planta, valoras al paciente y le das la buena noticia que cumple requisitos para poder estar en su domicilio. Eso supone ventajas no solo para el hospital, porque quedan camas libres, para el paciente, porque está en su entorno, que es el más amable que se le puede ofrecer a un paciente, y su familia no se tiene que desplazar al hospital. Personal médico y de enfermería, auxiliares y fisioterapeutas llevan desde 2007 llevando sus cuidados a los pacientes que forman parte de la unidad ADO, pacientes que en lugar de permanecer ingresados en el hospital lo hacen en su propio domicilio. Esta es la primera de las 8 paradas que tienen pautadas diariamente uno de los 3 equipos que componen la unidad ADO, la unidad de hospitalización a domicilio del Hospital Universitario de Canarias. Hoy acompañamos a una médico y a un enfermero. Flojita todavía. Flojita, tengo poca fuerza. ¿Fiebre has vuelto a tener? Tuve el sábado. Mi madre es escolástica, todos la conocen por Gola. Estamos hace 7 u 8 años haciendo uso del servicio. Y bueno, gracias a ellos está como está y con calidad de vida. Sus episodios son fiebres muy altas y entonces nada, nosotros es una tranquilidad, llamas por teléfono, médico de guardia, dándole sangre, su tratamiento, y ya empieza, claro, la cogen tan pronto que la recuperación después es más rápida. En casa, con nosotros, y bueno, eso nos da una tranquilidad que no hay palabras para eso, la verdad. En el hospital la mayoría de los pacientes van bien con el tratamiento adecuado, pero es que en casa esa mejoría se aprecia muchísimo más rápido. Pacientes mayores que supone un ingreso en el hospital, un deterioro clínico, funcional, nutricional, en muchos aspectos, después volver a remontar les cuesta mucho. En casa todo eso se reduce muchísimo. Evitar un ingreso en el hospital solo es viable si el entorno cumple una serie de condiciones. El papel de la familia o cuidadores también es crucial. Les agradecemos muchísimo a la familia todo el esfuerzo
Y la verdad es que es bastante gratificante poder formarles, ver cómo aprenden, cómo se sienten ellos más responsables, el hacerse partícipe también de los cuidados les hace sentirse mejor a los familiares y al propio paciente. Cuando una persona la sientes tan cercana y tú la ves con los pacientes, que la trata de la manera que lo tratan tan cariñosamente y con tanta humanidad, pues es la familia ADO y para mí ADO es sinónimo de vida. Pues ya lo han visto, lo útil que es este tipo de unidades y sobre todo lo beneficioso que es para los pacientes el trabajo, ¿verdad, Fermín?, que realizan además coordinados como relojes. Hace nada veíamos aquí muchísimo movimiento, ahora ya está más vacío porque han salido todos a las visitas precisamente, ¿no? A las 3 rutas que hacemos todos los días, claro, para visitar a los pacientes. Y hoy viernes pues claro, procuramos verlos evidentemente a todos. Bueno, y esta unidad es tan completa, fíjense que incluso cuenta con camas, que las estamos viendo aquí, además Fermín, son camas para que el paciente, en caso de que tenga que venir de forma puntual, pues pueda venir hasta esta unidad con los médicos que ya lo conocen, con los enfermeros que ya lo conocen, su caso, y a lo mejor sí que tienen que venir puntualmente al hospital y ya tienen esta cama. Sí, esto es al ser un servicio de hospitalización, a veces hay que realizar alguna prueba, o un escáner, o una resonancia, o el paciente tiene que venir a una consulta de algún especialista, entonces ese día lo traemos por aquí, o en ocasiones, si el paciente se pone un poquito inestable en casa, por algún problema, pues tenemos un sitio donde tenerlo, que es en estas camas de aquí, pero que afortunadamente, recientemente, estas instalaciones se abrieron a principios de febrero y la verdad que el hospital y la dirección ha hecho unas instalaciones magníficas para los pacientes. Claro, y es fundamental, sobre todo en el camino hacia humanizar, ¿no? De alguna manera escuchábamos a esos pacientes, a esos familiares, decir lo importante que es que ese médico venga a tu casa, esa enfermera venga a tu casa, sobre todo en el caso de tantos pacientes que hay en esta unidad, que son personas mayores, que tienen problemas de movilidad, que tienen problemas de degeneración cognitiva de algún tipo. Y este tipo de atención a domicilio en estos casos es clave, ¿no? Sí, a ver, el perfil de muchos pacientes que tenemos, uno de nuestros pacientes estrella es el paciente mayor pluripatológico, que la enfermedad se ha descompensado y que en muchas ocasiones el traerlo al hospital a veces incluso puede ser peor. Entonces procuramos evitar el ingreso en el hospital, lo ingresamos en casa. Y eso es un plus de valor añadido para estos pacientes mayores. Luego está el perfil de pacientes jóvenes, que es para temas de infecciones, pues infecciones en las articulaciones o urinarias, es decir, que tenemos un buen perfil tanto pacientes mayores como pacientes jóvenes. Claro, ¿y cuándo es el momento en el que se le ofrece a una persona acudir a este servicio? ¿O bien son los propios pacientes los que lo solicitan? ¿Cómo es el sistema? El circuito, habitualmente el médico responsable que atiende en urgencias, en planta, ve al paciente, ya sabe que existe la posibilidad del ingreso en casa. Y ellos son los que contactan con nosotros, pero también si un familiar ya no conoce, si viene por aquí o nos llama y requiere ingreso en el hospital, pues atendemos a esa demanda. Claro, imaginamos que todo eso supone todos los días pues ir viendo qué casos van viendo. No sé si hay un número de pacientes máximo al que se puede llegar a atender en esta modalidad. Tenemos 24 puestos en casa aquí, más 16 en el norte, en el Hospital del Norte. En total son unas 40 camas disponibles para este tipo de ingresos. Si estamos llenos, pues vamos poniendo un poquito lista de espera, pero siempre procuramos atender la demanda que nos solicitan. Claro, y vemos en el reportaje de Lorena de Cous que esto pues tiene muchas ventajas que además querían destacar, porque claro, para empezar la primera, y es que se libran camas, y es una cuestión clave. Sí, mejora mucho la eficiencia de la gestión de la cama en el hospital, pero hay otras ventajas. Tenemos una ventaja que es el índice de complicaciones, sobre todo relacionadas con las infecciones adquiridas en el hospital. En casa se disminuye mucho. Tenemos la ventaja de que hay una corresponsabilidad de la familia y del propio paciente en su enfermedad y en su proceso. Y esa relación es muy humana, es muy cercana. Y eso es un valor añadido que tiene este tipo de asistencia. Y hay un efecto que se llama en inglés el efecto home, el efecto casa, que el hecho de que el paciente esté en su casa per se genera un beneficio anímico o psicológico que ayuda a la recuperación de esa persona, del paciente. O sea, eso está descrito, que el estar en casa
casi cura por sí mismo. Claro, ¿y hay algún perfil de médico, de enfermera que vienen aquí voluntarios? Porque hay que tener a lo mejor un carácter especial, porque claro, supone un trato mucho más cercano, menos impersonal, ¿no? Porque a veces hay que blindarse un poquito, porque es verdad que tratar con personas que lo están pasando mal a veces hay que ser muy profesional, pero esto rompe, ¿no?, un poco la barrera. Sí, uno de los valores, porque lo que intentamos hacer, o que hacemos, es que técnicamente el resultado de la prestación clínica tendemos a la excelencia, intentamos hacer las cosas bien en su momento. Y está la parte humana, la parte más cercana, cuando estamos en el domicilio del paciente con la familia, el equipo sanitario, y esa parte yo creo que hemos ido adquiriendo todos un poco de cultura, la cultura de ADO, que es el atender bien y muy buenamente cuando abren las puertas de tu casa, es que eso se establece una relación de feedback, de empatía con la familia, que es muy interesante. Bueno, pues muchísimas gracias por contarnos cómo se trabaja en esta unidad de hospitalización a domicilio. Fermín Rodríguez, un placer. Encantado. Y gracias por habernos recibido hoy aquí en esta unidad. Muchas gracias por haber compartido unos minutos aquí en su casa. Gracias también. a ustedes por habernos recibido además también, que les vamos interrumpiendo además aquí en su trabajo, Pilar, pero bueno, nos están recibiendo estupendamente y hoy nos han contado esta modalidad tan interesante para que la gente se cure en casa. Y como decía el doctor, casi estar en casa es casi sinónimo de curarte un poquito más rápido.